¿Quién pesaba una mirada? Amara Diallo creía conocer la respuesta con la precisión de un orfebre. Pesaba lo suficiente como para encorvar los hombros antes de tiempo, lo bastante para ahogar una risa espontánea o para convertir un bocado de comida en ceniza en la boca. A sus 32 años, Amara, mujer negra, de figura generosa y rotunda, llevaba el peso de innumerables miradas sobre su piel oscura, sobre la curva de sus caderas, sobre cada elección que hacía, desde el turbante de vibrantes colores que a veces osaba lucir hasta el modesto sándwich que comía en su escritorio. Hoy, sin embargo, un nuevo tipo de peso se añadía a la colección, el de la esperanza, tan frágil y a la vez tan insistente. Cruzaba las imponentes puertas de cristal de Valcárcel Benavides Art, una de las galerías más prestigiosas del barrio de Salamanca en Madrid, un contrato de prueba de 3 meses como asistente de comisariado. Un sueño que apenas se atrevía a acariciar. El interior era un santuario de paredes inmaculadamente blancas, iluminación estudiada y un silencio casi reverencial, solo roto por el eco de tacones caros sobre el mármol pulido. Y allí, en medio de aquel espacio que parecía diseñado para magnificar la delgadez y la palidez, estaba Sofía Valcárcel, la directora de la galería. Rubia, esbelta hasta lo etéreo, vestida con un traje de lino color crudo que susurraba exclusividad. Sus ojos azules, fríos como el cristal de sus puertas, recorrieron a Amara de arriba a abajo. No hubo sonrisa, solo un leve arqueo de una ceja perfectamente depilada. Amara Diallo, supongo, dijo Sofía, su voz tan neutra como su atuendo. Llegas puntual. Eso está bien. Aquí valoramos la eficiencia y, sobre todo, la imagen. Somos el rostro del arte contemporáneo en Madrid, querida. Hay ciertos estándares. Amara sintió el impacto de esas palabras, como si fueran pequeños alfileres clavándose en su piel. Entendido, señora Valcárcel, logró decir, su voz apenas un murmullo. Intentó erguir la espalda, recordar las palabras de aliento de su difunto mentor, el profesor Echevarría, quien siempre había alabado su aguda inteligencia y su innata sensibilidad para el arte, especialmente para las complejidades y la riqueza del arte africano, su especialidad. Bien, continuó Sofía, ya dándose la vuelta, asumiendo que Amara la seguiría como una sombra. Tu escritorio está por allí. Mateo te indicará tus primeras tareas. Y Amara se detuvo un instante, sin mirarla. Quizás mañana algo más, sobrio, menos llamativo. Su mirada se posó fugazmente en el pañuelo estampado con motivos senegaleses que Amara había elegido esa mañana, un pequeño acto de autoafirmación ahora convertido en una nueva fuente de inseguridad. Mateo Herrero, otro asistente, algo más joven y con una mirada amable, le sonrió con timidez cuando Amara se acercó a la pequeña mesa asignada en un rincón alejado de las oficinas principales. «Bienvenida, Amara. No te preocupes demasiado por Sofía», susurró mientras le entregaba una pila de carpetas. «Es particular, pero aquí se aprende mucho». Amara asintió, intentando devolver la sonrisa. Las primeras tareas eran, como sospechaba, mundanas. Organizar archivos digitales, transcribir entrevistas antiguas, preparar cafés. Nada que requiriera su máster en historia del arte ni su especialización. Cada mañana, al elegir su ropa, sentía la mirada evaluadora de Sofía, incluso antes de salir de su modesto apartamento en Lavapiés. Optó por colores oscuros, cortes amplios, intentando hacerse invisible, desaparecer entre las sombras de aquel templo dedicado a una belleza que no la incluía. Las microagresiones eran constantes. Un comentario de Sofía sobre el olor exótico de su almuerzo casero. Una omisión al invitarla a una reunión importante con un artista. La asignación persistente de las tareas más tediosas y menos visibles. Un día, Sofía la llamó a su despacho, un espacio amplio y minimalista con vistas a la calle Serrano. «Amara, tenemos una colección de arte africano que adquirimos hace años, parte de un lote. Francamente, no es nuestra especialidad y ocupa un espacio valioso en el almacén. Necesito que lo catalogues y evalúes. Es material menor, pero hay que hacerlo. Dudo que encuentres nada de relevancia, pero al menos te mantendrá ocupada». La sonrisa que acompañó estas palabras fue gélida. Era una forma elegante de enviarla al sótano, literalmente. El almacén era un laberinto de cajas, estanterías polvorientas y el olor acre del tiempo y el olvido. Para Amara, sin embargo, aquel descenso se sintió extrañamente liberador. Lejos de la mirada escrutadora de Sofía, rodeada de los objetos que tanto amaba, sintió una chispa de su antigua pasión. La colección menor consistía en varias decenas de piezas, máscaras, esculturas, textiles,
mal etiquetadas, algunas dañadas por el mal almacenamiento. Pero mientras Amara las limpiaba con cuidado, sus dedos expertos reconociendo las texturas de la madera, los pigmentos naturales, las intrincadas tallas, algo comenzó a agitarse en su interior. Había detalles, estilos, que le resultaban vagamente familiares, ecos de sus largas horas de estudio. Pasó semanas en aquel sótano. Subía a la galería solo lo imprescindible, soportando las miradas de reojo y los susurros. Mateo le llevaba café y a veces se quedaba unos minutos observándola trabajar con una curiosidad genuina. «Pareces feliz aquí abajo», le dijo un día. Amara sonrió, una sonrisa auténtica que iluminó su rostro. «Es como volver a casa», respondió, acariciando la superficie de una máscara Dogon. Una tarde, mientras investigaba la procedencia de una serie de esculturas de bronce aparentemente modestas, encontró una vieja carpeta de correspondencia metida en el fondo de una caja. Cartas amarillentas, escritas en francés, entre un antiguo marchante de arte parisino y el anterior propietario de la galería, el padre de don Julián Benavides. Las fechas eran de principios de los años 60. Mientras leía, el corazón de Amara comenzó a latir con fuerza. Las cartas describían con detalle la adquisición de un lote de artefactos tribales directamente de un coleccionista en Dakar, poco después de la independencia de Senegal. Pero entre las descripciones de objetos comunes, una frase llamó su atención. Y con ellas, las 5 piezas excepcionales del maestro de Cassange, cuya pista se había perdido tras la dispersión de su taller en los años 30. El maestro de Cassange. Amara contuvo el aliento. Un artista casi mítico, conocido solo por un puñado de obras maestras en museos internacionales, un pionero del modernismo africano cuyo trabajo había sido saqueado o destruido en gran parte durante la época colonial. ¿Sería posible? Miró las modestas esculturas de bronce que tenía delante, aquellas que Sofía había despreciado. Con manos temblorosas consultó sus bases de datos, comparó los escasos registros fotográficos existentes del trabajo del maestro. Los detalles estilísticos, la pátina, la aleación del bronce, todo encajaba. No eran 5, eran 3, pero estaban allí, delante de ella. Obras perdidas del maestro de Cassange, valoradas en millones, no solo por su valor monetario, sino por su incalculable importancia cultural e histórica. Sofía no solo las había ignorado, las había condenado al olvido. Amara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tenía en sus manos una bomba. Pero, ¿qué hacer? Si se lo decía a Sofía, se atribuiría a ella el mérito. O peor, la desacreditaría, la acusaría de incompetencia por no haberlo visto antes, a pesar de que fue ella quien la envió allí precisamente porque consideraba aquello basura. Recordó las palabras de su mentor. Tu perspectiva es única, Amara. Tu voz es necesaria. Durante los siguientes días, Amara vivió en un estado de febril excitación y terror. Verificó sus hallazgos una y otra vez, compilando un informe impecable, con análisis comparativos, referencias históricas y valoraciones tentativas. Compartió una parte de su emoción con Mateo, quien, aunque asombrado, también se mostró preocupado por la posible reacción de Sofía. «Ten cuidado, Amara», le advirtió. «Sofía puede ser implacable cuando se siente amenazada». La oportunidad llegó una semana después. La galería inauguraba una exposición de un artista conceptual alemán, un evento que Sofía había promocionado con bombo y platillo. El quién es quién del mundo del arte madrileño estaría presente, incluido el esquivo don Julián Benavides, el verdadero dueño de la galería, un hombre mayor, de pocas palabras, pero con una reputación de astucia y un profundo, aunque a veces oculto, amor por el arte genuino. Amara sabía que era ahora o nunca. Llevaba su informe en una discreta carpeta. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Se había puesto un vestido sencillo pero elegante de un profundo color añil y uno de sus pañuelos más bellos, un torbellino de ocres y dorados que evocaban los paisajes de su tierra ancestral. Era una armadura tanto como una declaración. Localizó a don Julián cerca de una instalación de neón parpadeante. Estaba escuchando cortésmente a un crítico de arte de renombre. Amara respiró hondo y se acercó. «Don Julián, disculpe la interrupción. Soy Amara Diallo. Necesitaría un momento de su tiempo para algo de suma importancia referente a la colección de la galería». Antes de que don Julián pudiera responder, la voz gélida de Sofía Valcárcel sonó a su lado. «Amara, querida, ¿qué haces? Don Julián está ocupado, y tú deberías estar supervisando el guardarropa como te indiqué». Sus ojos eran 2 esquirlas de hielo. La humillación fue instantánea, pública.
Amara sintió la sangre subirle al rostro. Varios invitados se giraron, curiosos. En realidad, Sofía, intervino don Julián con una calma que no presagiaba nada bueno. Me interesa escuchar lo que la señorita Diallo tiene que decir, especialmente si es de suma importancia. Su mirada se posó en Amara, expectante. Amara sintió un nudo en la garganta, pero la mirada directa de don Julián y el recuerdo de meses de humillaciones le dieron una extraña fuerza. Gracias, don Julián. Se trata de la colección de arte africano almacenada, la que la señora Valcárcel consideró material menor. Sofía soltó una risita tensa. Oh, por Dios, Amara. Aún con eso. Es una colección sin valor, te lo aseguro. Probablemente algún error de catalogación tuyo. Se dirigió a don Julián con una sonrisa condescendiente. Es solo una asistente, don Julián, entusiasta, pero aún le falta criterio. Fue entonces cuando Mateo, que había estado observando la escena desde la distancia con creciente malestar, hizo algo inesperado. Se acercó con una bandeja de copas de champán vacías y, accidentalmente, tropezó ligeramente cerca de Sofía, lo suficiente para desviar su atención por un instante crucial. «Mil perdones, Sofía», dijo mientras recogía una copa imaginaria. Ese instante fue todo lo que Amara necesitó. Abrió su carpeta. «Con el debido respeto, señora Valcárcel, creo que se equivoca. Don Julián, estas son 3 piezas originales del maestro de Cassange. Se creían perdidas desde los años 30. La voz de Amara, temblorosa al principio, ganó firmeza mientras exponía sus hallazgos, mostrando las fotografías comparativas, los extractos de la correspondencia, las pruebas de autenticidad que había reunido con tanto esmero. La voz de Amara, temblorosa al principio, ganó firmeza mientras exponía sus hallazgos, mostrando las fotografías comparativas, los extractos de la correspondencia, las pruebas de autenticidad que había. Habló con pasión del significado cultural de las obras, de su rareza, de su valor potencial, que ascendía a varios millones de euros. Un silencio denso cayó sobre el grupo. Los murmullos cesaron. Sofía Valcárcel estaba lívida, sus labios apretados en una fina línea. Intentó interrumpir, balbucear algo sobre conjeturas apresuradas, necesidad de expertos externos, pero don Julián levantó una mano, silenciándola. Sus ojos, normalmente velados por una estudiada indiferencia, brillaban ahora con una intensidad que Amara no le había visto nunca. Examinó los documentos, luego miró a Amara y después a las imágenes de las esculturas. «Impresionante, señorita Diallo», dijo finalmente don Julián, su voz resonando en el silencio. «Verdaderamente impresionante. Su pericia es innegable». Se volvió hacia Sofía y el brillo en sus ojos se endureció. «Sofía, a mi despacho, ahora». Luego, dirigiéndose de nuevo a Amara, con una media sonrisa que transformó su rostro adusto. «Y usted también, señorita Diallo, pero para hablar de su futuro en esta galería y de la exposición que, evidentemente, usted va a comisariar». El mundo pareció detenerse para Amara. La humillación de Sofía era palpable. Su máscara de fría superioridad se había hecho añicos, revelando la inseguridad y quizás algo más oscuro debajo. Mientras seguía don Julián, vio a Mateo sonreírle abiertamente, un gesto de triunfo compartido. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Don Julián, un hombre que valoraba la discreción y la reputación de su galería por encima de todo, actuó con rapidez. Sofía Valcárcel fue suspendida inmediatamente mientras se llevaba a cabo una investigación exhaustiva, no solo sobre su negligencia con la colección africana, sino también sobre otras irregularidades en su gestión que el informe de Amara había sacado indirectamente a la luz. Al cabo de poco tiempo, su despido fue silencioso pero definitivo. A Amara se le ofreció un contrato como comisaria asociada, con la tarea específica de organizar una exposición monográfica sobre el maestro de Cassange y el arte africano contemporáneo. Por primera vez tuvo un despacho propio, no grande, pero con una ventana que daba a un tranquilo patio interior. Por primera vez sintió que su voz era escuchada en las reuniones, que sus opiniones eran valoradas no a pesar de quién era, sino precisamente por ello. La noticia del descubrimiento corrió como la pólvora en el mundo del arte internacional. Periodistas, académicos, coleccionistas. Amara, la mujer negra y obesa que había sido relegada a un sótano, se encontró de repente en el centro de atención, elogiada por su ojo clínico y su erudición. Hubo momentos de vértigo, de incredulidad, pero cada vez que la duda amenazaba con resurgir, recordaba el peso de aquellas miradas antiguas y luego el brillo de la oportunidad en los ojos de don Julián.
La exposición, titulada La voz recuperada, el legado del maestro de Casanche, fue un éxito rotundo. Amara, en la noche de la inauguración, vistió un espectacular traje de seda color esmeralda, diseñado por un joven talento afincado en Madrid, y un turbante dorado que era una corona. Miró las salas llenas de gente, las obras del maestro brillando bajo los focos, y sintió una profunda paz. Mateo estaba a su lado, ahora un colega y un amigo. Don Julián le dedicó un brindis donde elogió la visión y la tenacidad que a veces se encuentran donde menos se espera. No era el final de todas las batallas. Amara sabía que los prejuicios seguían existiendo, agazapados bajo capas de cortesía superficial, pero algo había cambiado fundamentalmente dentro de ella. Ya no llevaba el peso de las miradas ajenas como una carga, sino como un recordatorio de la distancia que había recorrido. Había encontrado su voz, y estaba decidida a usarla, no solo para ella, sino para todos aquellos cuyo valor había sido silenciado o ignorado. El arte, como la vida, era demasiado vasto y diverso para ser contenido por estrechos estándares, y ella, Amara Diallo, estaba lista para mostrarle al mundo toda su deslumbrante complejidad.